después de lo que les acabo de contar respecto a mi vida política del 2006, fue muy breve, así de breve como se los conté, así de breve fue mi vida política. Entonces, después de lo que viví en el 2006, me di cuenta de muchas cosas, de cosas que pasaban dentro de la política y que también pasaban dentro de la iglesia. Me di cuenta de cosas que realmente son de preocuparse. Y ahorita en el 2018 las estoy viendo otra vez. Me doy cuenta de lo que pasa y me mueve mucho el hecho de las grandes discusiones que se generan en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, en YouTube. Y me doy cuenta las discusiones que se generan. No me preocupan las discusiones entre políticos o pseudopolíticos, aquellos que dicen no saben nada de política pero opinan de todo y hablan de todo y no saben ni de qué se trata, pero están hablando, ¿no? Y publicando y diciendo que fulano, que perengano. Eso no me preocupa. La verdad, yo entiendo que hay gente que cree que sabe y no sabe nada. Yo no soy un experto en política, no soy politólogo, pero me gusta leer y me gusta informarme y me gusta saber acerca de la política. Así es que leo, me informo, pregunto, investigo, pregunto con gente que sabe. Mi familia es política desde hace muchos años, amigos que tengo metidos en la política que les pregunto cómo van las cosas. Conozco gente que no es cristiana y que es muy política. Aquí en Valle de Chalco conozco a muchos y que no son cristianos, pero están metidos, inmersos en la política. Así es que me acerco con ellos, les pregunto cómo va la cosa, cuáles son las propuestas de los candidatos que ellos están apoyando, y me informo, me gusta informarme. Pero lo que me llama la atención son los cristianos que tampoco son políticos como yo, pero también hablan de política al parecer como si fueran expertos de política. Y eso es preocupante porque anteponemos los sentimientos y las emociones, los anteponemos sobre las convicciones. Es decir, lo que nos mueve emocionalmente, lo decimos con más fuerza, defendemos con más garra esas emociones y esos pensamientos políticos que las convicciones cristianas. Y nos olvidamos que somos cristianos. Y he visto cristianos en las redes sociales agarrarse del chongo y decirse, y casi no se mientan la mamá porque se acuerdan que son cristianos. Pero si se les olvida que son cristianos, terminan mentándose la mamá. Y no es solamente en la política. Recién me compartieron un video donde estaba una profeta en un evento cristiano dentro de una iglesia. Estaba la profeta y había sido invitada por la iglesia le invitó, le pagó el viaje, le pagó el hospedaje, le pagó todo el evento, y la iglesia había organizado este evento y la tenían adentro en el evento. Pero llegaron otros hermanos de otra iglesia y empezaron a gritarle a la profeta: ¡ves que profeta del diablo, hija del diablo, que quién sabe qué! Cuando yo vi ese video, me conmocionó. No me preocupó lo que ellos estuvieran diciendo, me preocupó el número de reproducciones que tenía ese video. Más de 700,000 reproducciones. O sea, lo habían visto más de 700,000 personas. Y yo pregunto, de esas 700,000 personas, ¿cuántos son cristianos? ¿La mitad? Ponga usted que la mitad, porque en las redes sociales hay de todo. Que 300,000 o 350,000 cristianos hayan visto ese video, y algunos habrán dicho: ¡ay, qué bueno que le gritaron! Y algunos habrán dicho: no, qué mal que le gritaron. Se agarraron casi a golpes, hermano, allá afuera de la iglesia, los que estaban dentro de la iglesia y los que estaban afuera de la iglesia. De verdad que yo me conmocioné y dije: wow, esto no puede seguir sucediendo. Esto no puede seguir pasando en la iglesia. La iglesia no puede seguir peleándose con la iglesia. Los cristianos no pueden seguir peleándose con los cristianos. Yo dije: esto tiene que terminar. Yo dije dentro de mi corazón: por eso el Señor Jesús no vuelve. El Señor Jesús no viene por eso, porque el Señor Jesús dijo: cuando ustedes sean uno, como mi Padre y yo somos uno, y la gente que no crea por causa de que ustedes son uno, entonces yo vuelvo. Y nosotros oramos en las iglesias: Señor, ven pronto, ven ya, la Maranata, Cristo viene. Y le decimos al mundo: Cristo ya viene. Cristo no va a venir si nosotros nos seguimos peleando como iglesia. Mientras no reflejemos que somos uno, mientras no manifestemos al mundo que somos uno, la iglesia no dará testimonio de quién es nuestro Señor. Y por tanto el Señor no vendrá.
Porque la iglesia tiene que dar testimonio de que somos uno en Cristo. Y entonces de la política, donde se agarran del chongo cristianos entre ellos, peleando por un candidato o por otro, defendiendo su postura, defendiendo sus creencias, defendiendo su ideología, defendiendo lo que ellos creen que es el mejor candidato para gobernar este país, y se agarran del chongo y se dicen de cosas, partiendo de ahí, vamos al otro lado, donde la iglesia, sin querer hablar de política, se está peleando entre ellos. Algo que les hemos enseñado en esta congregación, en este ministerio: no tenemos que pelearnos con nadie. La Biblia no se hizo para discutir. La Biblia se hizo para leerla, entenderla, pero sobre todo hacerla. Nosotros leemos la Biblia y aprendemos la Biblia no para que seamos grandes teólogos, que tenemos grandes revelaciones, que tendremos grandes temas de discusión y nos andemos peleando con los cristianos. No está hecho para eso la Biblia. Puede que yo esté equivocado como pastor, que alguna de las enseñanzas que yo dé dentro de esta iglesia y dentro de este ministerio, puede que la enseñe mal, que enseñe algo mal. Aun cuando yo enseñara algo mal, mi responsabilidad es con Dios. Lo que yo enseño, lo que yo diga, mi responsabilidad es con Dios. Si alguien se acerca y me pregunta: pastor, escuché a este pastor diciendo esto y esto, yo le diré bíblicamente lo que la Biblia dice respecto a ese tema. Y le explicaré y diré: mire, hermano, aquí hay un error doctrinal, hay un error de enseñanza, a lo mejor el planteamiento, la intención del pastor es buena, pero la manera en cómo lo explicó está equivocada. Pero eso no tiene que ver con que yo me agarre mi red social, mi Facebook, subo una foto del pastor y diga: este pastor está equivocado, está enseñando cosas del diablo. Eso no me toca a mí juzgarlo. Eso le toca juzgarlo a Dios. Y cada pastor y cada ministro dentro de cada iglesia, aun aquellos que se hacen llamar ministros y no lo son, porque para ser ministro tienes que ser ungido, tienes que ser llamado, tienes que ser activado al ministerio. No es que a mí se me ocurrió por la mañana un día que me desperté y dije: ay, creo que voy a ser pastor y voy a abrir mi iglesia y ya empiezo. No, así no funciona. Si el Señor no me llamó, si no fui ungido para el ministerio y no fui activado al ministerio, yo no soy pastor. Tiene que haber ese proceso, tiene que haber esa activación. Por eso dentro de la iglesia, al menos en esta congregación, no sé las demás, no sé cómo funcionan las demás, algunas sí sé, pero las que yo conozco, y en este ministerio lo que hacemos es: alguien va a participar en el servicio, oramos por él. Alguien va a participar como líder, oramos por él. Tiene todo el respaldo del ministerio, tiene todo el respaldo de los pastores, activando, ungiendo y respaldando el llamado que Dios ha hecho a la vida de esa persona. No funciona de otra manera. El que llama es el Señor, el que escoge es el Señor, el que unge es el Señor y el que activa es el Señor. Por eso de repente cuando alguien se para y dice: pues a ti ¿quién te llama? Pues el Señor. ¿Quién te ungió? Pues el Señor. ¿Quién te activó? El Señor. ¿Quién te respalda? No, yo solo. ¿Qué ministerio te respalda? No, ninguno, yo solito. Dios me respalda. El Señor no estableció ese orden. El Señor estableció, hay autoridades delegadas que tienen que respaldar los ministerios. Y por eso hay jerarquías dentro de la iglesia. No estoy diciendo que las jerarquías están establecidas para mandar dentro de la iglesia. No es así dentro de la iglesia del Señor. No funciona así. El que manda en la iglesia es el Señor. Y el que gobierna la iglesia es el Señor. Por eso claramente el apóstol Pablo dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Así es que el que manda en la iglesia es Cristo. Aún siendo yo el pastor, yo tengo la autoridad delegada de parte de Dios y yo soy quien dirige la iglesia. Pero quien dirige al pastor es Cristo. No, el pastor no se manda solo. El pastor no se dirige solo. En alguna ocasión estuvimos teniendo la reunión en la casa de una familia a quien respetamos mucho y queremos mucho. Ahora se congregan en otra iglesia, pero mientras estuvimos en esa casa, estuvimos teniendo la reunión en la sala de la casa. Los niños tenían su clasecita, tenían su clase en la cochera de la casa. El espacio no era muy adecuado. Sin embargo, agradecemos a esta familia que nos haya facilitado su casa para hacer la reunión. Y la tuvimos ahí por algún tiempo, algunos años. 2 años, si no me equivoco, 3 años creo.
para no errar. Y estuvimos en la reunión ahí. De repente estuvimos orando por mucho, todo el tiempo, mi esposa y yo hemos estado orando por un lugar adecuado para la iglesia, todo el tiempo. Y ahora que tenemos este lugar que es adecuado para la iglesia, ahora nuestra oración es: Señor, danos un lugar propio. Porque el estar pagando la renta de este lugar no nos permite hacer otras cosas. Nos limita. El ingreso que tiene la iglesia se va en pagar la renta y no nos permite hacer otras cosas. No nos permite comprar material de evangelismo, no nos permite hacer viajes misioneros, enviar a algún misionero. Tenemos una deuda en Ecatepec, de queremos abrir una misión allá en Ecatepec. No hemos podido porque no hay quien pueda ir hasta allá. Y no lo hemos hecho todavía. Pero no estamos enojados con Dios ni estamos molestos por lo que no hemos logrado todavía. Sabemos que para todo hay tiempo. Sin embargo, oramos al Señor que nos dé un lugar propio. Y en aquel tiempo, cuando estábamos en aquella iglesia, también orábamos para que el Señor nos diera un lugar más adecuado, donde los niños no terminaran llenos de como polvorones por la tierra que se metía a la cochera, y los niños hacían sus trabajos en el piso, entonces se tiraban, y cuando se levantaban, a mí me enternecía ver a los niños llenos de tierra todo el pecho, la carita, porque se agarraban la cara y se les veía negra, la mugre, cómo se embarraban, y a mí me daba cosa. Yo decía: Señor, danos un lugar, danos un lugar. Cuando el Señor nos dio este lugar, hablamos con la familia que nos íbamos, y estuvimos orando por algún tiempo. No fue una decisión a la ligera, tuvimos que orar, pedimos dirección a Dios. Cuando Dios nos dio la autorización y nos marcó el lugar, hablamos con la familia, y la familia se enojó. La familia se enojó con nosotros porque ¿cómo es que nos movíamos? Y la única razón que yo le pude decir a la familia es que no nos mandamos solos. El que nos manda es el Señor. Y el Señor ahora nos está mandando a movernos. Y queremos movernos porque queremos ser obedientes a Dios. La familia se enojó y dijo: pues nosotros no nos vamos, ya no nos vamos a seguir, no vamos a ir con usted. No nos enojamos con ellos, los dejamos en libertad, oramos por ellos y los bendijimos. Hermanos, busquen, congréguense en un lugar donde ustedes sean edificados. Y ahora sé dónde están. De hecho, me llevo muy bien con el pastor y nos saludamos, y cuando nos saludamos o nos hablamos por teléfono, nos mensajeamos, el pastor y yo, él para invitarme a algún evento, yo para notificarle alguna cosa. Yo le pregunto: ¿cómo está la familia fulana? Muy bien, aquí esforzándose, creciendo. De hecho, uno de los muchachos, el muchacho que estaba en esa familia, que pertenecía a esa familia, cuando nosotros teníamos la reunión ahí en la iglesia, en esa casa, él no quería nada de Dios. Pero insistimos, hasta que un día le jalé las orejas, y precisamente en el día que le jalé las orejas, a la semana siguiente nos movíamos. Entonces tal parecía que nos movíamos por el diálogo que habíamos tenido el muchacho y yo, parecía que esa era la causa. Pero en realidad no fue esa la causa. Nosotros estábamos obedeciendo a Dios de una oración que habíamos hecho por muchos meses. Y hoy este muchacho es uno de los líderes principales de esta congregación. Y le digo a mi esposa: es que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Las almas no son nuestras. Nosotros hacemos lo que nos toca hacer con la gente que llega, en el tiempo que está con nosotros. Y si después de ese tiempo la iglesia quiere moverse, adelante, que vaya, que se mueva, que crezca, pero siempre y cuando sea bajo la dirección del Señor. Porque si es porque se peleó conmigo, porque se peleó con otro hermano, pues habrá que resolverlo, y después, si después de eso se quieren mover, pues adelante, que se muevan. Pero todo eso, hermano, que pasa dentro de la iglesia, no se hace dentro de la iglesia porque el pastor sea el mandamás de la iglesia. Una iglesia se tiene que conducir bajo la dirección de Dios. Una iglesia, un pastor, un líder tiene que conducirse bajo las instrucciones de Dios, y lo más conveniente es hacer caso a Dios. Los apóstoles, después de que fueron azotados y les dijeron: no prediquen más a Cristo, Pedro le dice a los del Sanedrín, a los fariseos, les dice: es menester del hombre obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros nos movemos en esa indicación. Obedecemos a Dios. A veces quisiéramos hacer otras cosas por lo que vemos, por lo que nos toca ver en la iglesia, y queremos tomar decisiones, y el Señor nos para y dice: no hagas esto, no lo hagas por agradarle a la gente, no lo hagas porque la gente esté contenta contigo. Tú tienes que dar lo que tienes que dar. Y eso es como nos hemos movido. En esta congregación, algo que enseñamos
es precisamente a escudriñar la palabra, aprender la palabra y hacer la palabra. Eso es algo que procuramos. A mí me encanta discutir acerca de la Biblia. Me encanta. A mí nada más que me den cuerda y yo me suelto. Gracias a Dios porque tenemos la licenciatura, porque ahí en la licenciatura me descoso y ahí enseño todas las cosas que tengo que enseñar y digo todo lo que tengo que decir, claro, todo con un sustento bíblico. Pero algo que pasa dentro de las congregaciones es que las iglesias están peleando hoy en día por quién tiene la razón. Hoy las iglesias están peleando por decir, yo tengo la verdad, tú no tienes la verdad. Yo enseño lo correcto, tú enseñas lo equivocado. Yo hago las cosas bien, tú haces las cosas mal. Y aunque no está mal hacer la observación, no está mal hacer la observación de lo que es equivocado, no nos corresponde a nosotros juzgar el ministerio. Por eso hoy quiero enseñarles algo, para que ustedes no caigan en el error de juzgar a los demás, sino que simplemente con el conocimiento que ustedes tengan, sea mucho o sea poco, puedan discernir lo que está bien de lo que está mal y hacer lo correcto. Esa es la intención de esta enseñanza. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, le pusieron por ahí un título, en el capítulo 14, se dice, al principio del capítulo 14 le llamaron, los que separaron la Biblia por capítulos, le pusieron los débiles de la fe. Algunas Biblias traen títulos por partes, y a cada parte le han puesto un título. Así es que en algunas versiones encontrarán que dice en el capítulo 14 de Romanos, los débiles de la fe. ¿Quiénes son los débiles de la fe? ¿Quiénes son las personas débiles en la fe? Mucha gente piensa que los débiles en la fe son los que tienen poco tiempo. Que tienen poco tiempo de cristianos, que tienen poco de venir a la iglesia. Y muchos dicen, ellos son los débiles en la fe, los que saben poco. Pero yo he conocido a cristianos que tienen poco tiempo en la fe y que no son débiles. Que tienen más fe que uno que tiene 10, 15 años de cristiano y que tienen más convicción acerca de lo que les has enseñado, que a lo mejor nada más han venido 2 domingos a la iglesia y ya tienen más convicción que aquel que tiene 15 años. Así es que el tiempo no determina la debilidad del cristiano, ni tampoco el conocimiento. Porque conozco a muchos cristianos que tienen licenciaturas en teología, maestrías en teología, doctorados en divinidades y son débiles en la fe. Así es que no tampoco es el conocimiento lo que hace a una persona débil en la fe. ¿Quién es una persona débil? Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, del versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Y cuál será nuestra actitud y cuál es lo que nosotros debemos hacer ante los débiles de la fe? Bien, dice la Escritura, Romanos capítulo 14, del versículo 1 al versículo 8. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Me perdí. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Quién es el débil en la fe? Regrésese un poquito. Vamos a ver quién es el débil. Versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el 1 otra vez hasta el 3. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí hace la diferencia Pablo. Dice, recibe al débil en la fe,
¿Para qué lo vas a recibir? Para hospedarlo, para alimentarlo, para ayudarlo, para cobijarlo, para protegerlo, para resguardarlo, para enseñarle, para lo que sea que lo recibas. Pero nunca recibes a un débil en la fe para contender respecto a la fe. Nunca vas a recibir a alguien que es débil en la fe para estarte peleando con él. Para nada, esa no es la razón. Muchos cristianos nos creemos tan sabios y tan inteligentes, incluso más que el Espíritu Santo, que piensan dentro de sí: yo lo voy a convencer. Yo lo voy a convencer, yo lo voy a hacer cambiar de parecer, yo le voy a cambiar el entendimiento, yo le voy a dar una clase y una cátedra que le cambie la cabeza, que le vuele la cabeza y que cambie su forma de conducirse. Creemos que tenemos más capacidad que el Espíritu Santo. Cuando el trabajo de convicción, dice claramente el Señor Jesús fue quien lo dijo, que el Espíritu Santo vendría a este mundo para dar convicción de justicia, pecado y juicio. Así es que ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿De quién es la labor de convencer? Del Espíritu Santo. Entonces no tiene ningún caso que yo contienda con alguien débil en la fe para tratar de convencerlo. Porque me estoy adjudicando el trabajo que corresponde al Espíritu Santo. Si alguien ya creyó en Cristo y alguien se ha acercado al Señor con plena convicción de que Cristo es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que murió al tercer día y que fue resucitado, que murió y que el tercer día fue resucitado, si alguien ya creyó eso, hermano, ya le pertenece al Espíritu Santo. ¿Quién va a hacer la labor de trabajar en esa persona? El Espíritu Santo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pastor, si el Espíritu Santo es el que da convicción, ¿para qué nos reunimos en la iglesia el domingo para escuchar la palabra si al final de cuentas el Espíritu Santo es el que nos enseña? Tan sencillo como que no leemos la Biblia en toda la semana. Que no tenemos una búsqueda de Dios durante toda la semana. Que un día vengas a escuchar lo que tenga Dios que decirte, te ayuda, te favorece, te hace aprender lo que Dios tiene para ti. ¿Sí estamos? Ahora, no estoy diciendo que tienen permiso de no leer la Biblia. No, tienen que leer la Biblia. Tienen que buscar a Dios y dejar que el Espíritu Santo hable a su corazón. Y al reunirnos, además de llevarnos entre nosotros y tratarnos entre nosotros como hermanos en Cristo para que seamos uno, por lo que decía al principio, que seamos uno para que el mundo sepa y crea que Cristo ha venido. Amén. Entonces, Pablo empieza a hacer la separación. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces los débiles son los que comen legumbres, los que no comen carne, los veganos, los vegetarianos. No, entonces me confunda, no es ese el punto. Pablo empieza a separar para hacer la diferencia entre los débiles y los fuertes espiritualmente. El comer legumbres no es el problema. Pablo lo explica más adelante. Lo leímos en los versículos, en el 6, cuando dice el apóstol Pablo, la segunda parte, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces no hay diferencia por lo que comes. Entonces Pablo no está haciendo énfasis en que los débiles son los que comen legumbres o los que tienen cierta selección de sus alimentos. No está haciendo esa diferencia, porque tanto el que come como el que no come, ambos le dan gracias a Dios. Entonces no ese es el punto de diferencia entre el débil y el fuerte. Entonces, ¿cuál es el débil? Ahí le va. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Si tomamos el versículo anterior, estamos dándonos cuenta que hay unos que comen carne y unos que no comen carne, sino que comen legumbres. Y luego más adelante aclara en el versículo 3, porque el que no come, dice el versículo 3, el que come no menosprecie al que no come. ¿De quién está hablando? Del fuerte. Si tú comes carne y no tienes ningún problema al comer la carne,
no te sientas tan superior por ser fuerte, que a ti no te perjudica lo que comes, ni te pone a temblar lo que comes. Tú no tienes problema con la alimentación, ni con el tipo de alimento que disfrutas. Eso no es un problema para ti, es que eres fuerte. Pero le dice a los fuertes no menosprecien a los débiles. Porque generalmente eso es lo que pasa. Alguien que es fuerte no se siente Superman para proteger al mundo. Se siente Superman para humillar al mundo. Cuando tú tienes más dinero, no es el caso, pero estoy hablando de cuando usted no era cristiano. Cuando usted tiene dinero, menosprecia al que no tiene dinero. ¿Cierto o no? Cuando tú tienes más conocimiento, menosprecias al que no tiene conocimiento. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda el fútbol, de repente el esposo se sienta a ver el partido y la mujer dice, bueno, voy a acompañar a mi esposo. Nunca he visto fútbol, pero me voy a sentar a ver fútbol. Y se sienta a ver fútbol. Y entonces la mujer ahí medio que ve que a quién le está echando porras el marido, y la mujer ahí, pues le está echando a los azules, órale azules. ¿Cuál azules, mujer? Son uruguayos, no sé, tengo uniforme azul. No, ¿cuáles azules? Es Uruguay. Bueno, Uruguay, vamos, Uruguay, ahí va, sí. Mira, le hizo falta. Y el marido, como sabe más de fútbol, no fue falta, mujer, entró bien. No, mira, la sacó de la que... No, mujer, ahora saque de manitas. ¿Cuál saque de manitas? Saque de manos. Ahora saque de... Y la mujer, como no sabe, no estoy menospreciando a la mujer, mis mujeres que saben más de fútbol que los hombres, se lo puedo asegurar. Pero estoy poniendo un ejemplo donde ella no sabe nada de fútbol. Entonces el hombre, que es experto en fútbol, se siente superior a la mujer. Y entonces menosprecia a la mujer. ¿Por qué la menosprecia? Porque aparentemente él sabe más. Aparentemente. Eso se resuelve muy fácil. Termina de ver 5 partidos de fútbol y ya sabes más fútbol que él. Pero eso es lo que nos pasa cuando tenemos una posición de superioridad. Como nos sentimos mejores o mayores, menospreciamos al otro. Le pongo un ejemplo contrario. Las mujeres, yo respeto a las mujeres, Proverbios 31 dice que la mujer es excelente administradora. Yo estoy convencido que una mujer es mejor administradora que el hombre. Habrá sus excepciones, ¿verdad? También, como en el fútbol. Pero si el hombre es malo administrando el dinero y la mujer administra el dinero, de repente el hombre viene y le dice, oye mujer, dame 500 pesos. Y la mujer dice, ¿para qué quieres 500 pesos? Y el hombre se siente incómodo porque es mi dinero, ¿por qué me cuestionas? Si yo también lo trabajé y me lo gané, ¿por qué me preguntas? Porque quiero saber en qué te lo vas a gastar. ¿Y qué tienen que me lo gaste? Yo me lo gané. Sí, pero ese dinero también lo podemos ocupar en otras cosas. Y entonces se genera una discusión. Si la mujer se siente superior al hombre en cuanto a la administración del dinero, le va a decir todo el tiempo, no, porque todo te lo gastas. No, porque todo lo despilfarras. No, porque los últimos 500 que te di ya te los acabaste y apenas te los di la semana pasada. Te los di hace un año, ¿cómo es que ya te los acabaste? Esa superioridad también le hace menospreciar al hombre. A eso me refiero. Cuando tú estás en una mejor posición, tú crees que eres superior al otro. Por eso Pablo dice, tú que no tienes problemas para comer, tú que no tienes problemas para comer cualquier cosa que te pongan delante de ti, no tienes problema para eso, no te causa una culpa, no sientes que pecaste delante de Dios, no menosprecies al que no come. No te sientas superior a él. Entonces el fuerte, la conducta del fuerte, espiritualmente hablando, es una actitud de menosprecio. Entonces, ¿quién es el débil? Ahí lo dice Pablo. ¿Qué es lo que hace el débil? Dice, al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Entonces, ¿quiénes son los débiles? Los que emiten juicio, los que juzgan. ¿Cómo puedes saber si eres débil o fuerte en la fe? Cuando ves la conducta de alguien, cuando ves el actuar de alguien, el comportamiento de alguien, ¿cómo te conduces? ¿Lo menosprecias o lo juzgas?
Si lo menosprecias, estás haciendo mal. Pero hay una condición: eres fuerte espiritualmente. Hay algo que te da una ventaja: eres fuerte. ¿Haces mal en menospreciarlo? Por supuesto que haces mal. No debería de ser. Si eres fuerte espiritualmente, tu conducta debe de ser de ayudar al débil, de sostenerlo, de ayudarlo. Alguna vez ya se los platiqué en un domingo, me parece, que a los débiles los necesitamos y hay que sostenerlos. ¿Se acuerdan del corredor? Corres tan rápido como tu corredor más débil. Así es la vida. Entonces, el que es fuerte, para nada tiene que menospreciar al débil. Para nada. Pero el que es débil, su conducta es de juicio hacia los demás. Entonces, cuando ustedes ven en las redes sociales, en internet, en WhatsApp, en la televisión, o donde sea que lo vean, o en la misma vida real, ustedes se encuentran a un cristiano que juzga a otro cristiano, ustedes se están encontrando con un cristiano que es débil. Ay, pastor, no es cierto, porque los cristianos que saben más son los que juzgan. No, hermano. Porque si eres débil, juzgas a otros. ¿Por qué el débil juzga? Porque es más fácil defenderse de esa manera. Es más fácil defenderte a través del juicio. Es decir, si alguien te mira, tú llegas a una fiesta bien vestido, con tus mejores ropas, y de repente alguien te mira para arriba y para abajo. No sabes por qué, a lo mejor traes un moco aquí en la nariz y no sabes por qué se te quedó mirando. Pero lo primero, como eres débil, lo primero que haces, ¿qué es? Regresar el juicio. Pues yo también te barro. De arriba para abajo. Ella no trae moco, pero igual la barro. Esa es la muestra de debilidad. Cuando somos débiles, es más fácil defendernos juzgando a los demás. Y entonces emitimos juicios. Ah, míralo, pecador. Ah, míralo, es un hipócrita. Ah, míralo, es un mentiroso. El Señor Jesús, si algo evitó, fue poner etiquetas. Mientras a él le decían, uy, anda con pecadores. Sí. Ay, anda con comedores, puro comilón anda. Con todos los que se la pasan comiendo, ahí anda Jesús. Y con los borrachos también se junta. Y Jesús en una ocasión dice, a Juan lo juzgaron. A Juan lo juzgaron porque ni comía ni bebía. Y lo juzgaron a él. Ahora yo que como y bebo, me juzgan. Dicen que soy un comilón y un bebedor. Y me juzgan porque ando con prostitutas. Y que me junto con los pecadores. Y es cuando el Señor Jesús dice, el que está sano no necesita médico. El que está enfermo y se reconoce a sí mismo como enfermo, ese necesita médico. Ahora el gobierno del Distrito Federal hizo un programa, bueno, no ahora, hace unos años, que se llamaba Médico en tu Casa, que se llama Médico en tu Casa. Es una gran idea. Pero ¿sabe qué hizo la gente? La gente dijo, pues que el programa era para ir, el médico fuera a visitar a la gente que no podía ir al hospital. A la gente que no podía ir al centro de salud. Ellos, para ese programa fue para eso, para visitar a la gente que no podía trasladarse. Pero hubo gente que sí podía trasladarse al centro de salud y prefería hablarle al médico en mi casa y le decía, ay, es que me siento mal, venga a verme. Oiga, venga a la clínica. No puedo, no hay nadie, estoy muy mal, no puedo levantar. Llegaba el médico, una gripa, un dolor de cabeza, no era una enfermedad grave, se podía mover, pero su pereza le hizo no trasladarse. Dios no puede sanar, no porque no pueda, sino que no va a sanar a aquellos que no se reconocen enfermos. Dios no va a perdonar los pecados de aquellos que no se consideran pecadores. El Señor se los dijo a los escribas y a los fariseos. Cuando les dijo, ustedes son pecadores, ellos pegaron de gritos diciendo, no, nosotros nunca hemos pecado. Ustedes son esclavos. No, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes son hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Dios, harían las cosas que Dios dice. Pero no quieren hacer las cosas de Dios, quieren hacer las cosas del diablo, me quieren matar.
Y se enojaron aquellos y querían matarlo en ese momento. Y el Señor Jesús se escapó. El Señor Jesús no ponía etiquetas, solamente puso etiquetas a aquellos que se sentían superiores y que menospreciaban a los demás. Lo que ahora Pablo dice: si eres superior, si eres fuerte, no menosprecies al débil. Al contrario, ayúdalo. Pero a los débiles se les da muy fácil juzgar a los demás. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? El Señor Jesús lo dijo muy claro. El Señor Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguen. Porque el Señor Jesús dice: porque con la misma vara que midan, os volverán a medir. ¿Cuál es el problema del débil entonces? El problema del débil es que se la pasa juzgando a todo el mundo, pero no corrige su vida. Por eso permanece débil. Porque invierte mucho tiempo en fijarse qué hacen los demás, en lugar de fijarse qué está haciendo él. El Señor Jesús lo dijo de otra manera. El Señor Jesús dijo: no quieras quitarle la paja al ojo de tu hermano cuando tú traes una viga en tu propio ojo. ¿Cómo vas a ayudar a tu hermano? Dice: primero ayúdate tú, quita la viga, porque no dice que sea imposible quitarte la viga. Quítate la viga, resuelve tu vida, resuelve tu conducta, tu comportamiento, haz lo que tengas que hacer para corregirte y después vienes y ayudas a tu hermano. Es distinto a juzgar y decir: oye, traes un moco aquí y tú traes la cara llena de mocos, ¿no? Se imagínate: oye, qué feo te ves con ese moco, y el otro: uy, no me hables, compadre. Te das miedo, ¿no? Entonces, a veces, esa es una persona débil. No sé si me estoy explicando, hermanos, si están recibiendo esto. Una persona débil no va a ver por sí mismo, va a ver por los demás. Y no digo que está viendo por el bien de los demás. Ojalá así fuera, no sería débil. Pero una persona débil invierte mucho tiempo en estar criticando los errores de los demás. Y es muy común dentro de la iglesia de Cristo. Es muy común dentro de la casa del Señor. Hoy sucede más que en otros años. En otros años, yo me acuerdo, tenías miedo de decir algo del hermano. Tenías miedo de hablar mal de alguien. Porque no sabías si aquel que te iba a escuchar hablando mal de alguien te iba a reprender o te iba a decir: hermano, ¿qué estás haciendo? Eso es pecado, no hagas esto. Pero hoy es fácil. Oye, ¿ya supiste de hermano? No, manita, pero cuéntame, ¿qué pasó? Y se nos es muy fácil juzgar. Hemos invertido más tiempo en mirar a los demás que en mirarnos a nosotros mismos. Y eso lo único que produce es debilidad. Es ser débiles. Y por eso el diablo saca ventaja de nosotros con tanta facilidad. El diablo por eso nos pone tropiezos, por eso nos hace claudicar, por eso nos hace retroceder, por eso nos hace renunciar, porque somos débiles. Uno pudiera decir: ¿pero por qué si yo voy todos los domingos a la iglesia? Sí, pero ¿para qué vas a la iglesia? ¿A juzgar a los hermanos? A ver cómo vienen, a ver quién vino, a ver quién no vino. Y a ver cómo vino, porque si vino hay que ver cómo vino. ¿Y para qué invertimos nuestro tiempo? En lugar de estar aquí atentos para ver qué me está diciendo el Señor, con qué me está confrontando Dios, para que yo me corrija, en lugar de hacer eso, nos fijamos en lo que hacen los demás. Y estamos: la hermana, uy, el hermano, Y ese hermano se duerme, todas las reuniones se duerme. ¿Qué tiene que se duerme el hermano? Ojalá no te duermas tú, que eso es importante. Porque si el hermano, mire, yo conocí a un hermano en otra iglesia, cuando yo recién me convertí, él era velador. Y él llegaba a la iglesia, se sentaba hasta atrás, yo lo conocí, nos hicimos amigos, y él se sentaba hasta atrás, sacaba su Biblia, sacaba su libreta de apuntes, sacaba su pluma, y nada más empezaba a predicar el pastor, se dormía, clavaba el pico. Y yo lo veía y yo decía: ay, hermano, ¿cómo se duerme?
Y resulta que en una ocasión, uno de los nuevos ujieres, era nuevecito el hermano, los demás ujieres ya sabían. Y un ujier se acerca y le empieza a pegar, ¿no?, al hermano. Ya el hermano se despertaba, ¿no? Es incómodo que te despierten si estás durmiendo. El hermano se despertaba, pero estaba muy cansado, su trabajo le impedía mantenerse despierto, así es que volvía a dormirse. Y el hermano otra vez venía, el ujier venía y le pegaba en el hombro. Pues en una de esas, el ujier se enojó, que agarra y que lo despierta, que lo sangolotea, dice: hermano, no se duerma, respete la palabra. Y me encantó lo que respondió este hermano. El hermano le dijo: usted también. Porque si usted respeta la palabra, usted me dejaría en casa, en lugar de estarme molestando que me despierte. A mí me gustó eso. Yo dije: el hermano viene, se duerme, pero no sé cómo recibe todo, pero lo recibe. No sé si por ósmosis o cómo, telepatía, algo. Pero el hermano tenía más claro, el que se dormía, el velador que se dormía, tenía más claro acerca de la conducta que se debería de tener, porque lo disimulaba hasta eso. No era descarado de que se desparramaba en la silla o se acostaba en la banca y se quedaba. No era en ese sentido. Lo disimulaba muy bien, tenía sueño, yo lo entendí, ¿no? Pero ya después me hice amigo de él y le recordé la anécdota. Dice: es que los domingos, yo saliendo de mi trabajo, mi esposa todavía no sale de su trabajo. Cuando yo salgo, ella no sale. Entonces, para esperarla, yo me vengo a la iglesia. Me queda muy lejos mi casa. No tiene caso que me vaya a mi casa y regrese. Así es que me vengo aquí, aprovecho, me echo una pestañita, voy por mi esposa y regresamos al servicio de la tarde. Y entonces, ya en el servicio de la tarde, yo ya no me duermo. Le digo: hermano, ¿y por qué no buscas un rincón o algo? Y porque me vería muy mal, aquí al menos lo disimulo. Pero este ujier que no me dejaba dormir en paz. Juzgamos. Pensamos que la conducta de alguien, la mayoría de las veces el juicio que emitimos es porque la conducta de alguien es contra nosotros. Seguramente se está riendo de mí. ¿No le ha pasado? Que llega a un lugar y se están riendo y de repente todos voltean y se siguen riendo. Y te sientes así como: ¿se están riendo de mí? Mejor ni me acerco. ¿Qué tal que se están burlando de mí? Y empiezas a sacar conjeturas e ideas y ¿de qué se ríen? ¿O por qué se están riendo? Y pues el chiste fue muy bueno, no se están riendo de ti, pero todo lo tomamos a personal, creemos que es contra nosotros. Por eso juzgamos. Bueno, se ríen de mí, bola de hipócritas, ¿no? Burlones, viborobas, y empezamos a poner etiquetas a la gente. Otra de las razones por las que juzgamos es porque creemos que si otro se equivoca, no estamos tan mal. Es decir, si el hermano se equivoca y comete un error, yo puedo sentirme aliviado de que alguien se equivoca más que yo. Y entonces, que otro se equivoque más que yo, pues ya no me hace, dicen en mi tierra, mal de muchos, consuelo de tontos. Si otro se equivoca, pues ya no soy el único que se equivoca, entonces ya somos dos que no se equivocan, y él se equivoca más que yo. Entonces, antes de que me descubran a mí que yo me equivoqué, lo pongo en evidencia y lo juzgo. Si supieras del hermano, lo que anda haciendo, o lo que anda diciendo, o cómo vive. Y entonces juzgamos para evitar ser juzgados. Pero se nos olvida lo que el Señor Jesús dijo: con la misma vara que mides, te volverán a medir. Y otra de las razones por las que juzgamos, otra de las formas en las que juzgamos, o la razón por la que juzgamos, es porque creemos que nadie es digno. Y entonces nos cuesta mucho creer que el hermano pueda cambiar cuando yo lo conocí. Yo sé cómo era el hermano antes de venir a Cristo. Además, vivíamos en la misma casa. Y yo vi cómo vivía, y vi lo que hacía, y vi cómo trataba a su esposa, y cómo trataba a sus hijos, y cómo se comportaba en el trabajo. Y yo sé cómo es el hermano. Y entonces cuando él viene a Cristo y se acerca al Señor y busca la restauración de parte de Dios, para mí, yo pienso, digo, no, es un hipócrita. Porque él es así y así y así y así y así. Él va a ser siempre así. La Biblia no dice eso.
La Biblia dice que cuando tú vuelves a arrepentir y te arrepientes, el Señor te convierte en una nueva criatura. Te regenera. Y la regeneración implica que te haga nuevo. Así es que lo que eras antes, ya no lo eres más. Pero a mí me conviene que Él no cambie, porque así Él no es digno y yo justifico mis actos y entonces nadie cambia. He visto mucha gente juzgar de manera generalizada, diciendo todos los pastores son iguales. Todos los pastores van por los diezmos y por las ofrendas, por eso se enriquecen. Pues que me digan dónde hay, porque yo necesito. No, todos los pastores son hipócritas, tienen 2 mujeres, abusan de las mujeres de su iglesia. Por favor. Y esa generalización, ese juicio general, hace condenar no al que está siendo juzgado, sino al que juzga. Porque cuando nosotros juzgamos, estamos poniendo una vara con la que nos van a medir. Estamos poniendo la medida, la que va a pasar por nosotros, para ver si somos dignos o no somos dignos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, no juzgar. Si tú eres superior a alguien, porque puede ser que sepas más, que conozcas más, que hayas aprendido más, que tengas más tiempo en el Señor, que hayas servido a Dios, que conozcas más de la Biblia, ya tomaste discipulados, a lo mejor eres pastor ungido, lo que sea que haya sido, eres superior a los demás. El que sea superior no te hace ponerte en una condición de menosprecio hacia los demás. El mismo Señor Jesús lo dijo de esta manera: el que quiera ser el mayor a todos, tiene que servir a todos. Completamente lo contrario al menosprecio. Si el hermano recién acaba de llegar a la iglesia y dice: oye, ¿me puedes ayudar a empujar mi carro? ¿Por qué? Soy el pastor, deja oro por tu carro a ver si funciona. Si no, es del diablo. Y menosprecio al hermano. Si no, ¿cómo no? Vamos a empujarle un montón. ¿Me voy a ensuciar? Sí, me voy a ensuciar, pero le estoy sirviendo. Si nosotros queremos ser fuertes espiritualmente, tenemos que tener la disposición de servir. Tenemos que estar dispuestos a darnos a los demás, a dar nuestro tiempo, a dar nuestra vida, a dar nuestras fuerzas por los demás. Y eso te hace fuerte, hermano. No son palabras mías, son palabras del Señor Jesús. El que quiera ser el mayor, sirva a todos. Entonces, si eres fuerte, no menosprecies, sirve. Y si eres débil, ¿cómo te das cuenta si eres fuerte o débil? El fuerte menosprecia, el débil juzga. Entonces, si un día te encuentras medio juzgando a alguien, no se les va a olvidar y van a recordar cuando el pastor les dijo: si juzgas, eres débil. Entonces, cuando se encuentre usted juzgando a alguien, se va a dar cuenta: híjole, todavía me falta. Yo creí que ya era Superman de las Escrituras, pero no. Todavía me falta madurar. Todavía me falta crecer. El Señor Jesús entra a una ciudad con todos sus discípulos, predica en la ciudad, habla del Evangelio, quiere orar por los enfermos y la gente los corre a patadas y a pedradas. Y los corretean hasta la salida del pueblo. Ahí va Jesús con los discípulos: córranle, muchachos, porque estos sí los quieren atropellar. Sale del pueblo, y cuando salen del pueblo, Juan y su hermano Jacobo le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo sobre toda esta ciudad? ¿Qué estaban haciendo ellos? Juzgando. ¿Estaban juzgando a quién? Al pueblo. Y no solamente lo estaban juzgando, sino que también querían ser sus verdugos. Ahorita hacemos que caiga fuego. Y muchas veces nosotros hacemos eso. No solamente nos volvemos jueces y juzgamos a la gente, sino que también queremos que les caiga fuego del cielo. Y cuando les va mal, dicen: ándele, se lo ganó, lero, lero, candelero. Qué bueno que le pasó. Yo ya sabía que le iba a pasar. Estamos juzgando y nos estamos convirtiendo en verdugos. Cuando Juan y Jacobo le dicen eso al Señor Jesús: ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? ¿Estaban pidiendo algo imposible? No, hermano, no estaban pidiendo algo imposible.
Ellos sabían que podía caer fuego del cielo. Habían experimentado lo sobrenatural de orar y que milagros sucedieran. Así es que estaban seguros de que si oraban iba a caer fuego del cielo. Estaban seguros de eso. Si no, no lo hubieran dicho al Señor Jesús. ¿Qué tal que si no cae nada, hermano? Entonces ellos estaban convencidos de que si oraban iba a caer fuego del cielo. Pero estaban juzgando. Y el Señor Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Lo que están pidiendo no es correcto. ¿Podía caer fuego del cielo? Claro. Pero el propósito del Señor Jesús no era juzgar a esa ciudad, sino era compartir el Evangelio. Ahora, después de esta gran experiencia, esa gran lección que el Señor Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, Juan y Jacobo se convierten en dos de los discípulos que fueron apóstoles, que se convirtieron en testimonio del amor de Cristo. Lea las cartas de Juan. Y por ahí históricamente Jacobo aparece como alguien que amó a la iglesia. Así es que, hermano, cuando Dios te reprende en alguna lección, cuando estás haciendo algo mal, como juzgar a los demás, como hacer un juicio contra los demás, Dios te está dando una lección de que hace falta mucho por madurar. Así es que yo no puedo decir que soy fuerte en la casa, en la familia. Tú no puedes decir: yo soy el más fuerte espiritualmente porque soy el que ora, porque soy el que va a la iglesia, porque soy el que lee la Biblia. Ustedes, bola de incircuncisos filisteos, no creen nada. Yo soy el fuerte. No es cierto, ya estás juzgando. Esa es una señal de debilidad, de que eres débil. Y la forma para que no se nos olvide que no podemos ni menospreciar, ni tampoco debemos juzgar. Si eres fuerte, no te toca menospreciar. Al contrario, ayuda al débil. Y si eres débil, no debes de juzgar. Tienes que aprender del fuerte. ¿Sí está conmigo? El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Ahí en el capítulo 14, lea conmigo. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de en pie, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, a mí no me toca juzgar quién sí puede o quién no puede, quién sí lo va a lograr o quién no lo va a lograr, quién va a tener éxito o quién no. A mí no me corresponde, ni a mí ni a ustedes. Nos toca juzgar, porque ¿de quién es la oveja? ¿De quién es la persona? Del Señor. Y si el Señor decide tenerlo de pie, ¿a ti qué? Ahí van los apóstoles, rumbo arriba, van para arriba a la oración con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús llama a Pedro y a Jacobo. Dice: vengan, síganme. Y de repente, por ahí medio lejecitos, viene Juan. A Juan no lo llamaron, solo llamó a Pedro y a Jacobo, y ahí van. Y Juan viene de lejos. Y Pedro voltea y le dice: Señor, este nos viene siguiendo. Y el Señor Jesús le dice: ¿a ti qué? ¿Es tuyo el ministerio? ¿No? ¿Eres tú el maestro? ¿No? Pues ¿a ti qué te importa? Casi le dice. Si yo dejo que venga, ¿a ti qué? Y me encanta eso porque el Señor Jesús es claro. Si el Señor quiere levantar a alguien, ¿a ti qué? Si el Señor no ha levantado a alguien todavía, ¿a ti qué? Porque al final de cuentas, el que sostiene es el Señor. El dueño de las ovejas es el Señor. El dueño de la vida de los siervos, de cada una de las personas que le sirven al Señor, de a quién le corresponde juzgar y determinar si continúa o no continúa. Al Señor, no a nosotros. Y le digo esto por lo que vi en este video, donde estos hermanos, o se decían hermanos, y decían: no, es que esa es una profeta del diablo. ¿A ti qué? Y luego el pastor de la iglesia que salió a decirle a los que estaban ahí molestando: váyanse, sáquense de aquí. Tú también eres hijo del diablo porque tienes a esta hija del diablo. Bueno, ¿a ti qué? ¿A quién le corresponde entonces? Al Señor. No me toca a mí juzgar quién es más cristiano que nadie. Ni me toca a mí determinar quién se va a salvar. Mire, gracias a Dios. Gracias a Dios. Le agradezco mucho al Señor que no le haya delegado a nadie el que determine quién entra y quién no entra. Que solamente Él determine quién va a ir a la eternidad y quién no.
Porque ya me imagino a algunos de nosotros ahí en la puerta y dicen, tú sí, tú no. A ver cómo me miraste. ¿Te acuerdas cómo me miraste? Yo me acuerdo bien, tú no, pero yo sí. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos, le dice, hipócritas, ustedes están a la puerta del reino de los cielos y ni entran y ni dejan entrar. Esa es la conducta que tenemos cuando juzgamos. Ni entramos, ni cambiamos, ni somos mejores, pero eso sí, nos encargamos de desbaratar vidas. Y el Señor no quiere que actuemos así. ¿A quién le corresponde? Al Señor. Y termino con este versículo. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oye, que el hermano fulano está actuando mal, está haciendo cosas malas, está haciendo cosas indebidas. ¿Te toca a ti juzgarlo? No. ¿Qué vamos a hacer? Pues no me importa. El pastor dijo que no me importa. No, yo dije que no me importa. Simplemente no juzgo. ¿Qué puedo hacer por alguien así? Orar. Señor, ayúdalo. Levántalo. Ten misericordia como tuviste de mi misericordia. Ayúdalo y dale fuerza y dale la capacidad, que no deje de congregarse, que no deje de buscar tu rostro, que no deje de tener fe. Dale fuerzas en su momento de debilidad. Esa es la oración que deberíamos estar haciendo. En lugar de pedir que caiga fuego del cielo. En lugar de estar diciéndole a la gente, eres hijo del diablo, o enseñas cosas erróneas, o enseñas cosas equivocadas. Nosotros no nos toca juzgar. Eso es algo que hemos procurado en esta iglesia. Y quiero enseñárselos ahora, o más bien se los he enseñado ahora. No nos toca a nosotros juzgar. No nos corresponde determinar qué ministerio está bien o qué ministerio está mal. ¿Qué pastor enseña lo correcto y qué pastor no lo enseña? Si tengo que corregir algo, si ustedes vienen y me preguntan a mi pastor, escuché esto y esto y esto y lo otro, yo les diré bíblicamente, eso es incorrecto. No lo vuelvas a escuchar. No te conviene, te destruye, te daña tu alma, te detiene espiritualmente. Mejor no lo escuches. Hay muchos predicadores en internet. Hoy en día tienes acceso a todos los tipos y colores y sabores de predicadores que están en internet. Y yo escucho a muchos diferentes predicadores y siempre ando investigando algún nuevo predicador. Porque quiero oír qué enseñan, qué se está enseñando en el mundo. Siempre vuelvo a mis mismos maestros de siempre, pero cuando me encuentro a alguien que no enseña lo correcto, yo no le pongo en su video, esto es del diablo, está mal, esto es de Satanás, doctrina de demonios. Yo no pongo eso. Lo único que hago es cierro esa página y no lo vuelvo a escuchar. Y se acabó. Porque si yo lo sigo escuchando para juzgarlo, ¿sabe qué va a pasar conmigo? En algún momento seré medido con la misma medida que yo medí. Y entonces yo seré juzgado. Y yo no quiero eso. Yo espero que el único que me juzgue a mí sea Dios. Y que el único que determine si hice lo correcto o no, sea Él. Porque soy siervo de Él. Y lo que hago, para Él lo hago. Como dice Pablo, si comes, para Dios comes. Y si no comes, para Dios no comes. Así es que lo que hagas, hazlo para Dios. Pero si eres fuerte espiritualmente, ayuda al débil. Como leíamos unas semanas atrás en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Hay que ayudar al débil. Hay que ayudarlo, hay que levantarlo, hay que fortalecerlo. Pero no juzguemos. Perdón, no menospreciemos. Si eres fuerte, no menosprecies. Si alguien es débil, ayúdalo, fortalécelo, levántalo, exhórtalo, anímalo, dale una palabra de aliento, métele el hombro para que se levante. Pero no lo menosprecies. Ya tienes tantos años de cristiano y no cambias, hermano. Eso es menospreciar. Ya tienes tantos años de conocer al Señor y mira los errores que cometes. Eso es menospreciar. No estamos para menospreciar a nadie. Pero si eres débil, tampoco juzgues. Mejor aprende del que sabe. Mejor aprende del que conoce. Busca el conocimiento. Lee la Biblia. Busca a Dios. Y que el Espíritu Santo te haga fuerte. Pablo dice, cuando yo soy débil, soy fuerte. Me encanta que Pablo, siendo el maestro que era en la palabra, él decía, yo soy débil. Porque en realidad toda la fortaleza que tenía, la había recibido de parte de Dios. Todo el conocimiento,
todo el ministerio, toda la unción que tenía Pablo, no era de Pablo, era de Dios sobre Pablo. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermano? Si eres fuerte, ayuda al débil. Y si eres débil, hazte fuerte. No juzgues. Amén. Entonces, cuando tú digas, ay, los débiles en la fe. Los débiles en la fe no son los recién convertidos. Ya aprendió usted hoy quiénes son los débiles en la fe. Entonces, si oye a alguien que es muy débil en la fe, dice el apóstol Pablo en Colosenses, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que cuando te encuentres con un débil en la fe, y ya sabe a lo que me refiero, mejor guarde su distancia. No, mira, mejor vamos a hablar de cosas interesantes. Ya comí, ya no quiero comer gente. Vengo desayunado. Entonces, evite esas conversaciones para que no corrompan sus buenas costumbres. ¿Amén? Vamos a orar. Que el Señor nos dé gracia y paz y entendimiento para hacer lo correcto. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, con todo el corazón, que nos permitas, que nos ayudes, que si somos débiles en la fe, quitemos de nuestra cabeza y de nuestro corazón y de nuestra boca el estar juzgando a los demás. No es algo que tú nos mandaste a hacer. No nos mandaste a juzgar a la gente, ni a tus hijos ni a tus hijas, mucho menos a tus siervos o a tus siervas. Hoy, Señor, ayúdanos a entender que conviene para nosotros que seamos uno, que nos unamos en oración y en espíritu, que seamos uno como tú y el Padre fueron uno. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que nos permitas, Señor, dejar de lado el juicio que pudiera salir de nuestra boca o de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos juzgado. Perdónanos todas las veces que hemos condenado a alguien, que hemos puesto etiquetas, que hemos señalado con nuestros dedos, acusando, Señor, de la conducta de algún hermano o hermana o de algún siervo o sierva. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos que en el nombre de Jesús nos limpies con tu sangre preciosa. No queremos juzgar a los demás. No queremos ser juzgadores para no ser juzgados. No queremos condenar a nadie. Y si esa persona que nos juzga es débil en la fe, permite, Señor, que seamos fuertes espiritualmente para ayudarlos, para socorrerlos, para levantarlos en oración, para ministrarles, para enseñarles con el buen testimonio en el nombre de Jesús, para que ellos también se fortalezcan y todos caminemos juntos hacia la victoria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.